Gracias, Señor, te damos, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de venirte a adorar, de venirte a alabar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque también, Señor, nosotros somos privilegiados de poder recibir tu palabra, Señor. Y el día de hoy, Señor, te pedimos, Señor, y declaramos hoy, Señor, que nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, a tu palabra, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor. Y declaramos que esa palabra que vamos a recibir hoy, Señor, se haga vida en nosotros, prospere en nosotros y nosotros podamos dar mucho fruto, Señor, para darte gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, al escuchar todas estas enseñanzas, ¿verdad? Yo venía a mi mente, bueno, son misterios, de verdad que uno se emociona, hay más convicción en uno, pero el Señor traía a mi mente también, Él siempre está regresando a los fundamentos, porque definitivamente cuando uno escucha todas estas situaciones, pero al examinar uno su vida, muchas veces se da cuenta uno que se ha acomodado a cierto cristianismo, se ha acomodado a cierta estatura, y lo digo porque el tema que quería tocar hoy, hermanos, es sobre esos pecados que tenemos nosotros en el inconsciente, ¿verdad? Y que definitivamente cuando el Señor nos está dando estatura espiritual, miren, esos pecados son los que comienzan son los con los que tenemos que lidiar, porque miren, cuando uno comienza en el camino del Señor, ustedes tendrán también la experiencia, ¿verdad? Que bueno, a algunos nos gustaba tomar, a algunos nos gustaban las fiestas, a algunos nos gustaba el chisme, nos gustaba tanta cosa, ¿verdad? Y el Señor va quitando eso, nos va limpiando. Y llega a un punto en el cual uno se siente ya, son como yo los llamo como los picos del iceberg, ¿verdad? Que son los que están hasta arribita y que uno incluso se siente que ya se siente bien, ¿verdad? Y es de darle gloria a Dios por eso que ha hecho en nosotros. Sin embargo, la palabra nos habla de eso, pero lo más difícil, hermanos, son todos esos pecados inconscientes que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que tenemos, ¿verdad? Y el Señor me llevaba a esto porque definitivamente si nosotros no tratamos, si nosotros no tenemos esa comunión con el Señor y Él no nos revela todo eso que hay en nosotros, definitivamente difícil que alcancemos nosotros todo el propósito de Dios, ¿verdad? Difícil, porque la realidad es que cómo de verdad uno piensa que está bien en algunas cosas y cómo el Señor le saca a uno y lo pone delante de uno ciertos pecados, ciertas prácticas que según uno no estaba bien, ¿verdad? Pero es importante y lo ha puesto delante de mí el Señor también al momento de que nosotros que estamos nosotros perseverando, ¿verdad? En la palabra, buscándolo, porque también si nosotros no estamos perseverando en su palabra, no estamos buscando de Él, miren, pasamos en ceguera espiritual, ¿verdad? Y por eso es que también lo vemos en el cristianismo, ¿verdad? No hay comunión, solo hay servicio. Y muchos no tienen la oportunidad o incluso el Señor tal vez pone delante de ellos el pecado, pero no se dan cuenta por ese adormecimiento espiritual, esa falta de comunión con el Señor. Entonces es tan importante que nosotros vayamos entendiendo esto, y quiero que me acompañen. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Si me pueden acompañar a Efesios 5:25. Eso solo para entrar al contexto, pero dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y me quiero centrar siempre en esta última en este último párrafo, ¿verdad? Que el Señor Jesús viene por esa iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y ya hemos estudiado esto. Ustedes saben que en hebreo mancha viene el griego viene del griego espilos, y significa incierta o defecto. Y también arruga significa doblez. Ya nosotros he sido enseñados sobre qué es esto de doblez, ¿verdad? Y se refiere a ese doble ánimo, ¿verdad? No viene por una iglesia
con arruga, es decir, una iglesia que sea, incluso tenga hipocresía, una iglesia que tenga ese doble ánimo, esa doble intención, esa iglesia que tal vez sirve, tiene dones, sin embargo, en lo profundo de su corazón, en el interior, no vive conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Esa iglesia que tiene ese doble ánimo. Y miren, uno a veces mira, nosotros aquí tenemos el privilegio de podernos alimentar de palabra sólida, ¿verdad? Pero y a veces uno incluso juzga, ¿verdad? A veces qué se está predicando en las otras iglesias, juzga muchas situaciones, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, hermanos, que incluso escuchando nosotros este alimento sólido y escuchando nosotros o teniendo ya una cierta estatura espiritual, nosotros podemos incurrir o caer en ese doble ánimo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay niveles, ¿verdad? Al principio uno piensa, uno se siente mejor a veces porque uno dice, ya no hago esto, yo no hago esto, ya leo la palabra. Pero miren, hermanos, definitivamente, por eso tanto el pastor también insiste mucho en el tema de nosotros tener esa revelación del Espíritu Santo, tener esa oración también de intercesión en el Espíritu, porque definitivamente hay tantas cosas escondidas, ¿verdad? Que si no es el Espíritu Santo, hermanos, sigue uno de largo, ¿verdad? Y toco este primer versículo porque tenemos que entender que viene por esa iglesia sin mancha, sin arruga, sin doble intención, ¿verdad? Y definitivamente si nosotros no abordamos todo ese pecado inconsciente que hay en nosotros, vamos a ser una iglesia con arruga, porque simplemente nosotros estamos aparentando una cosa, muchas veces no, como les digo yo, no de forma consciente. Yo creo que todos aquí ya tenemos ese deseo de hacer las cosas bien, pero definitivamente también la palabra de Dios dice que es engañoso nuestro corazón. ¿Quién podrá entenderlo? ¿Verdad? Eso es lo complicado de todo esto, ¿verdad? Porque podemos nosotros pensar que estamos bien, pero engañoso es el corazón. Eso es importante que lo tengamos, que seamos conscientes de esa necesidad, de esa revelación, de que el Señor ponga delante de nosotros ese pecado, ¿verdad? Entonces, en Jeremías, se los leo rápido, Jeremías 17:9, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ya tenemos ese fundamento. Solo con eso, hermanos, ya deberíamos nosotros prestarle bastante atención a nuestro corazón. Se dan cuenta que con todo lo contrario a lo que nos dice el mundo, ¿verdad? Que sigamos nuestro corazón, que sigamos nuestros deseos, sigamos nuestros sueños, y nos damos cuenta que nuestro corazón es engañoso, que probablemente nos lleve en una dirección contraria a la que Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Sin embargo, a veces estamos nosotros con esa situación, nos encontramos en situaciones en que la realidad es de que nuestro corazón dice una cosa, y si no escuchamos la voz del Espíritu Santo, si no tenemos nosotros esa revelación del Espíritu Santo, se siente uno a veces en el limbo, ¿verdad? No sabe ni qué decisión tomar, no sabe uno qué hacer, ¿verdad? No sabe si está haciendo bien las cosas o está haciendo bien las malas cosas. Esto me lleva, ¿verdad? Vamos a leer varios versículos sobre esta persona, ¿verdad? Que en este caso es el rey David, ¿verdad? Y a mí me impresiona mucho el rey David, yo creo que a todos, pero a mí en lo particular me ha impresionado porque por lo menos yo en mi vida, yo siempre nunca, la verdad que no me sentía digno de muchas situaciones con el Señor, ¿verdad? Porque a veces tuve vida desordenada, muy desordenada anteriormente. Yo me daba cuenta después al leer la palabra, a ver la historia de David, decía yo, qué impresionante todo lo que ocurrió, todo lo que hizo en su momento y cómo era que el Señor lo consideraba con un corazón conforme al de él, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de este tema, ¿verdad? Y sabemos por qué era que el Señor lo consideraba como una persona que tenía el corazón conforme al de él. Esto a mí me da mucha revelación de que David, definitivamente, aquí con esto que vamos a leer, nos damos cuenta que él no se conformó con que el Señor perdonara sus pecados, sino que él buscó esa limpieza de corazón, ¿verdad? A pesar de que todos simplemente holocaustos, ¿verdad? Se en ese momento por sus pecados y se acabó. Pero él buscaba esa limpieza de corazón, a pesar de no estar en esta dispensación, pero él tuvo revelación, ¿verdad? De que necesitaba esa limpieza de corazón, y también tuvo revelación de que el corazón era engañoso.
de que el corazón era engañoso, que a pesar de que él quería hacer bien las cosas, habían cosas ocultas dentro de él que él no podía, no sabía que él tenía, ¿verdad? Entonces, importante que nosotros para caminar seamos conscientes de verdad que hay cosas, hermanos, para los que han tenido la oportunidad ya de llevar el diplomado y para los maestros, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Ahí se nos revela también bastante de eso, ¿verdad? Porque da uno el diplomado, los que somos maestros o los que hemos recibido varias veces el diplomado, y nos damos cuenta que cada vez el Señor saca algo de nosotros, ¿verdad? Yo algunas, me recuerdo que algunas lecciones decían, esto no es mucho para mí, ¿verdad? Incluso pasé esas lecciones pensando que no era para mí. Al tiempo el Señor me lo reveló, ya no en el diplomado, sino que después, ¿verdad? Y ahí comienza a ser uno consciente de verdad que engañoso es el corazón. Yo le digo, Señor, no permitas que yo me vaya de este mundo yo pensando que yo estoy haciendo bien las cosas y no estoy haciendo bien las cosas. Porque llegamos a un punto en que nos acomodamos, hermanos. Ya vamos a hablar un poco también de los pecados que tenemos que confesar y no confesamos también, ¿verdad? Que ya nos acostumbramos a vivir con ellos porque los tenemos ahí. Tal vez ya no son como tan dañinos como eran antes, ¿verdad? No, ya no me miran borracho, ya no me miran en adulterio, en fornicación, ¿verdad? Pero entonces tal vez como son pecados que tal vez no son tan visibles públicamente, ahí los mantenemos, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de eso, pero importante, ¿verdad? Que cómo nosotros debemos de ser conscientes de esa maldad, de esos pecados que están en nuestro inconsciente muchas veces, ¿verdad? Entonces quisiera que me acompañaran a Salmos 26:2, Salmos 139, perdonen, Salmos 139, 23. Y creo que lo conocemos, ¿verdad, hermanos? Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Podemos ver aquí que el rey David, hermanos, pedía al Señor prácticamente que él lo examinara, porque él de verdad, miren, y ustedes ven los salmos anteriores y ven cómo David trata de hacer bien las cosas, y aún así él pide esto, ¿verdad? Y dice uno, definitivamente él sabía que en su corazón no había maldad y que él no la conocía. Por eso dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Miren, esta palabra pruébame, definitivamente el Señor no es que esté probando, ¿verdad? Simplemente está diciendo: Señor, aquí estoy, ¿verdad? Revélame, ¿verdad? Pruébame, no es de que nos vaya a poner en tentación ni que nos vaya a probar en ese sentido, sino que, Señor, aquí estoy, revélame si tengo algo yo adentro de mí que no te agrada. A eso se refiere con la palabra pruébame. Y dice: y conoce mis pensamientos. Miren, hermanos, o sea, cuánto pensamiento nosotros tenemos durante el día, y lo que pasa es que lo pasamos de largo, y tanta situación que yo sé que no le agrada, sabemos que no le agrada a Dios, pero ya lo normalizamos, y lo normalizamos tanto que ya se nos olvidó que a veces es pecado ciertas cosas, ¿verdad? Y lo seguimos pensando. Por eso dice: y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Es una persona que era temeroso de Dios, sin embargo le dice: ve en mí si hay camino de perversidad. ¿Por qué? Porque nosotros definitivamente, hermanos, tenemos en nuestro inconsciente todo ese camino de perversidad, todo ese tipo de pecado que nosotros a veces ni nos damos cuenta. Y dice: guíame en el camino eterno. Miren, definitivamente aquí solo en esta petición nos damos cuenta que se resume el camino del regreso al Padre, ¿verdad? Buscando esa limpieza en su corazón, buscando que el Señor examine su corazón para poder él arrepentirse y de verdad poder tener esa limpieza de corazón. Y le dice: guíame en el camino eterno. ¿Y cuál es el camino eterno? Es el camino de regreso al Padre, ese camino, ¿verdad?, que nos lleva a nosotros tener la naturaleza del Padre, a poder estar en su presencia por las eternidades. Y si me acompañan a Salmos 19:12, miren, aquí viene otra vez, miren, dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Miren, desde ahí David aceptaba su insensatez. Y mis pecados no te son ocultos. Miren, tan reveladora es esta palabra, hermanos, porque aparte que él está reconociendo su insensatez, dice: mis pecados no te son ocultos. Muchas veces a nosotros sí son ocultos nuestros pecados, pero a Dios no. Y esa es la diferencia, la ventaja que tenemos nosotros con el Señor,
que el Espíritu Santo, el Señor conoce, ¿verdad?, nuestros pecados. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Él sí conoce nuestros pecados. Por eso dice Él, mis pecados no te son ocultos. Y se está refiriendo a esos pecados inconscientes, porque si no Él hubiera dicho también mis pecados no me son ocultos a mí ni a ti. O sea, Él sabe que el Señor conoce pecados nuestros que nosotros muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿verdad? Y miren, esa oración a eso nos da esperanza, hermanos, porque lo que tenemos que hacer es pedir. Porque a veces uno, sí, pero no sé cómo hacer. Miren, esas son las oraciones sencillas, humildes. Se oyen oraciones tan simples, ¿verdad? Porque miren esto, simplemente es bien corto este versículo, pero que tienen un poder impresionante, porque eso revela la necesidad, revela el deseo de una persona porque el Señor lo cambie, es el reconocimiento total de que uno es insensato, es el reconocimiento total de que uno no puede solo, que uno está contaminado. Basta para cualquier cosita que le pase a uno, que lo insulten, o pasar alguna prueba de salud para que salga de nosotros algunas situaciones. Pero el Señor conoce nuestros pecados y no nos quiere dejar como estamos. Y miren esta oración tan sencilla: Señor, o sea, conoces mi insensatez. Él conoce nuestra insensatez. Él y David ahí mismo, él mismo está diciendo que él reconoce su insensatez. Pero mis pecados no te son ocultos. Es algo que deberíamos de pedir, hermanos, todos los días. Acompáñenme a Salmos 19, 12, por favor. Dice, ¿quién podrá entender? Igual ahí David es el autor de esta oración, ¿verdad? Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Aquí esta palabra errores se refiere a pecados. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Miren, hermanos, ahí dice que lo que tenemos en nuestro corazón, eso sale, y así actuamos muchas veces, ¿verdad? Y nos damos cuenta que el rey David aquí dice, ¿quién podrá entender sus propios pecados, verdad? Y si somos nosotros entendidos, aquí se está refiriendo a esos pecados ocultos. Porque obviamente yo cometo los pecados de los cuales soy consciente, no tengo necesidad de que alguien los entienda. Pues aquí dice, ¿quién podrá entender sus propios errores, sus propios pecados? Y está hablando de esos pecados inconscientes. Prácticamente está diciendo, ¿quién podrá entender ese corazón de pecado que hay en mí, esos pecados que están ocultos en mí? Líbrame de los que me son ocultos. Por eso ahí complementa y nos damos cuenta a qué se refería. Líbrame de los que me son ocultos, porque obviamente los que no están ocultos deberíamos nosotros ya estarlos confesando, ¿verdad? Que vamos a hablar despuesito de eso, pero muchas veces no lo hacemos. Sin embargo, aquí él sí era consciente de esos pecados, de los que era consciente, de esos pecados de los cuales era consciente, él ya los confesaba. Y por eso aquí, líbrame de los que me son ocultos, porque hay otros que no los conozco, necesito arrepentirme de eso. Entonces, preserva también a tu siervo de las soberbias, dice. ¿Cuántas veces, y yo ahorita voy a contar un poco de ese testimonio, hermanos, cuántas veces nosotros no actuamos pensando que estamos haciendo el bien? Miren, hay pecados definitivamente que son muy evidentes, que creo que no nos son ocultos, ¿verdad? Todos sabemos qué estamos haciendo. Pero ¿cuántos pecados hay de rebelión, por ejemplo, de ofensas, que nosotros no nos damos cuenta que tenemos? Y pasamos a veces nuestra vida actuando de determinada forma. Yo les cuento, fíjense que yo le hablaba a mi esposa tuve revelación del Señor hace poco tiempo sobre eso. Y cuando yo me gradué como profesional, yo trabajaba en la oficina de un gran amigo, que ahora es mi gran amigo, pero en ese momento fíjense que había mucho orgullo y mucha ambición desmedida de parte mía, ¿verdad? Y obviamente yo pensaba que estaba haciendo bien las cosas, pues porque yo hacía un buen trabajo, estaban contentos conmigo allá en la oficina. Pero me da cuenta, ahora tuve esa revelación, ¿verdad? No mucho me gustaba que me dijeran qué hacer, ¿verdad? No me gustaba, la verdad esa es la realidad, que no me gustaba que me dijeran qué hacer. Sin embargo, ahora me da cuenta que yo estaba bien en ese lugar, ¿verdad? Con un buen salario, tenía la oportunidad de trabajar medio tiempo por mi lado también. Pero en ese momento, hermanos, recuerdo yo que una gota derramó el vaso ahí, la verdad que nada
nada difícil, ¿verdad? Nada complicado, simplemente me pidieron que me fuera a la oficina. Yo me iba a mi casa muchas veces después de hacer ciertas diligencias y me pidieron que me fuera a la oficina y me enojé, me recuerdo yo por dentro. Y fíjense que en ese momento no me daba cuenta yo de esa situación, pero en ese momento yo me acuerdo que le dije a mi esposa, sí, es que me quiero ir porque yo quiero salir adelante, quiero prosperar más y aquí como que estoy limitado con el tiempo porque me están diciendo que tengo que ir a hacer ciertas cosas y yo ya tengo algo de clientes, me voy a tirar yo al agua Y miren, agarré tanto esa verdad que yo decía, es que quiero prosperar, es por el bien de mi familia. Miren, me adorné tanto esa decisión para yo salir de ahí, ¿verdad? Miren, hermanos, prácticamente hasta el día de hoy todavía estoy saliendo de esas deudas por haberme ido de ese lugar. Y el Señor hace poco, hasta imagínense, 4 años prácticamente después, trajo revelación a mí y me dijo que yo lo que tenía era un problema con la autoridad. Eso no fue ni siquiera el deseo de querer salir adelante, fue el hecho de que yo no quería que me dieran órdenes. Y en lo natural, miren, me llevó a deudas y todo, pero lo más importante, hermanos, lo espiritual. O sea, yo de verdad, yo pensaba que sí estaba bien, pues, y me fui a trabajar solo, y que era por mi familia, porque quería salir adelante, quería prosperar más, ¿verdad? Y ahí estaba muy limitado. Esa verdad yo la tenía en mi corazón, sin darme cuenta que el Señor me la sacó delante de mí y me di cuenta, de verdad, las consecuencias, miren, en lo terrenal, por una decisión, 4 años prácticamente acarreando unas deudas. Lo que me llevó mi insensatez, lo que me llevó un pecado oculto que yo no me daba cuenta en ese momento. Para mí no era nada malo. Y el Señor me dijo, no te gusta respetar autoridad, no querés respetar autoridad, no querés que te den una orden. Miren, y me arrepentí tanto, ¿verdad? Obviamente el Señor nos ha ido restaurando, pero miren, le digo a mi esposa, mira, esto llevó esta brillante decisión 4 años, le digo, ¿no? Y nos damos cuenta cómo nos trae problemas en lo natural, pero sabemos aquí que lo que más nos interesa es lo espiritual. ¿Cómo pretendo yo irme al reino tener esa vida del reino de los cielos? ¿Cómo pretendo yo tener un limpio corazón si no puedo respetar autoridad? Como diría el pastor, allá le estoy haciendo golpe de estado a Jesús. Pero miren algo de verdad tan escondido. Yo lo cuento porque uno a veces, yo ya me recuerdo que el Señor me iba sacando ya de tanto pecado visible, ¿verdad? Borracheras, fiestas, etcétera, ¿verdad? Y son los únicos pecados para mí que eran los que me quitaban a mí mi energía, los pecados que según yo eran los importantes, ¿verdad? Sin darme cuenta que tenía una rebelión en contra de la autoridad y que 4 años después el Señor me lo vino a revelar, ¿verdad? Y miren, fue un luzazo de una vez y me tuve que quebrantar ahí, pedirle al Señor perdón por toda esa situación, ¿verdad? Pecado oculto, pecado inconsciente, ¿verdad? Y es tan sencillo, hermanos, porque a veces, y nos damos cuenta que esto se revela también aquí, nosotros lo podemos tener aquí en la iglesia, ¿verdad? O sea, a veces hay molestias que antes no me daba cuenta yo, pero a veces algunas cosas le molestan a uno. Ahora ya soy consciente y le digo, Señor, si algo me molesta aquí es porque algo tengo yo acá. ¿Qué me está molestando, Señor? Revélame, por favor, qué es lo que me causa molestia, porque cuando analizo las situaciones digo, a mí no me está haciendo nada esta persona, no me está haciendo nada. Sin embargo, hay molestia y, Señor, revélame qué hay adentro de mí. Miren, la ansiedad, ese es otro tema y es testimonio. Miren cómo la ansiedad a mí me atacó mucho, e incluso ahorita el Señor me ha ayudado a ir saliendo de eso, pero la ansiedad es pura, definitivamente, miren, es ese vacío, es esa insatisfacción por la voluntad de Dios. Hay insatisfacción porque uno no quiere aceptar la voluntad de Dios en muchas cosas y está muy escondido. Que uno dice, sí, Señor, tu voluntad yo la acepto y estamos en ese camino y ya lo sabemos, pero miren, la ansiedad, incluso por la alimentación, lo hablamos con mi esposa, con la gana de estar queriendo comer solo por comer. Y ahora yo ya no me quedo así. Antes, eso son cosas que lo hemos normalizado tanto en la sociedad, hasta risa nos da. Pero Señor, ¿qué hay atrás de todas estas acciones que yo tomo? ¿Qué hay atrás de esto? Que no puedo parar de querer comer, meterme algo en la boca yo.
¿O por qué me siento insatisfecho, inquieto, no puedo estar quieto en un lugar, no puedo dejar de ver el celular? Revélame qué hay dentro de mí que me provoca hacer eso, porque definitivamente hay algo en contra, algo que no te está agradando, hay algo que se está levantando dentro de mí que me provoca, que simplemente esos son como que los efectos que uno mira, ¿verdad? Pero hay algo adentro que está provocando eso. ¿Cuál es que hay una, definitivamente hay niveles, ¿verdad, hermanos? Y como vamos avanzando, las cosas se ponen más difíciles porque son cosas que de verdad que el Señor es de las que las tiene que ir revelando. Ya no son pecados, ya no son esas puntas del iceberg que todos teníamos tal vez y que mirábamos los pecados visibles para toda la gente. Son cosas que están bien metidas adentro. Y que el Señor nos quiere llevar a que nosotros podamos tener conciencia de eso, que podamos tener ojos espirituales para poder ver lo que el Señor nos está diciendo y salir adelante y pedir perdón por eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente, hermanos, esto solo no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo estas oraciones que hacía David, de hacerlas de corazón. Señor, miren, yo a veces le digo, Señor, por favor, ayúdame, ¿verdad? Ya no tengo miedo, antes me daba miedo pedirle eso, pero ahora le digo, Señor, haz lo que tengas que hacer, porque yo sé que tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, y yo aquí estoy, haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Si me tengo que quedar sin nada, pues me quedo, pero te digo, por favor, no me dejes así, porque yo sé que en cualquier momento, miren cómo está la delincuencia, en cualquier momento se puede ir uno, hermanos. Entonces, esa confrontación ha venido a mi vida, ¿verdad? Porque cada día que tenemos es una oportunidad para nosotros pedirle al Señor. Esa debería ser nuestra principal oración diariamente. Señor, escudriña mi corazón, por favor, saca lo que está delante de mí, el pecado que está en mí, que no tengo conciencia. ¿Qué es lo que te está ofendiendo? Ayúdame, por favor, que no me quiero quedar como estoy. Y miren, a veces se pone difícil las cosas porque uno se da cuenta que a la gran, tal vez piensa que había superado algo, pero cuando viene alguna situación, ¿verdad? A veces viene cierta decepción de uno mismo, ¿verdad? Y uno dice, yo pensé que había superado esto y sigo con esos sentimientos contrarios a Jehová, contrarios a Dios. Pero ahí es donde no nos tenemos que decepcionar, porque el Señor es lo que le estamos pidiendo, que ponga delante de nuestro pecado. Él propicia incluso situaciones para que salga de nosotros esa maldad. Si a usted no lo insultan, si a usted no hablan mal de usted, si no le hacen injusticias, ¿de dónde se va a probar qué es lo que está saliendo de usted? Solo con esas situaciones, porque en nuestra burbuja cristiana, ahí pensamos que estamos todos bien, ¿verdad? No hay mayor insulto, todos estamos, gracias a Dios, en el mismo caminar, pero es misericordia del Señor que nos permite experimentar esas situaciones, ¿verdad? Y saca de nosotros ese pecado que tal vez está oculto y que nosotros no nos damos cuenta, nos revela, ¿verdad? Pero mejor, hermanos, hacerlo voluntariamente. ¿Para qué esperar tanta situación difícil para que nosotros podamos arrepentirnos de ello? Mejor en lo secreto, en la intimidad con el Señor, esa oración sincera: Señor, pon delante de mí mi pecado, pon lo que no te agrada de mí. Y qué rico ya arrepentirse uno de eso sin necesidad de tener que pasar alguna situación difícil para que se nos sea revelado, que paremos un poco y se nos sea revelado esa maldad que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces, quisiera que me acompañaran Salmos 26:2. Salmos 26:2. Dice: escudriñadme, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Miren, nuevamente aquí David pide que escudriñe su corazón, sus íntimos pensamientos, dice. Pero miren algo importante que dice acá: porque tu misericordia está delante de mis ojos. Miren, él entendía también que el Señor es misericordioso. Él entendía que miren, él encontró de verdad la ruta. De verdad que él encontró la clave para poder regresar al Padre, hermanos, porque él tenía bien claro, en primer lugar, de que tenía maldad en su corazón de la cual no era consciente de toda ella, pero también tenía esa esperanza de la misericordia de Dios, de poderse acercar confiadamente a Él, porque Dios es fiel y misericordioso para perdonarnos, fiel y misericordioso para enseñarnos nuestro pecado. Miren, si Él es Él sí es santo, Él es misericordioso, Él es perfecto, y por tanto Él
tiene ese deseo que nosotros podamos tener esa revelación de ser limpios de corazón, que podamos tener nosotros esa revelación de que ese pecado salga delante de nosotros y nos podamos arrepentir. Pero si no creemos en esa misericordia, si no somos conscientes de que Dios sí nos quiere llevar de regreso al Padre, que Él sí nos quiere salvar de todo esto que está en nosotros, en todo ese pecado inconsciente, si no somos conscientes de ello, hermanos, definitivamente va a costar mucho, porque uno, cuando se vienen las situaciones difíciles, nos damos cuenta de nuestro carácter o nos damos cuenta de lo que hay en nosotros, nos quedamos a veces desganados, no queremos seguir orando, no queremos seguir pidiendo misericordia, como que estuviéramos solos. Porque una cosa es que lo digamos, yo sé que aquí todos sabemos que Él es misericordioso, pero otra cosa es que con nuestra conducta demostremos que sí estamos aceptando esa verdad para nosotros. Porque solo el hecho de que nosotros dejemos de orar, dejemos de clamar esto, quiere decir que estamos desanimados, no creemos de verdad que Él nos quiere limpiar, aunque lo digamos. Por eso dice su palabra: de labios me honran, pero su corazón está alejado de mí, ¿verdad? ¿Cómo demuestro yo que sí creo en esa misericordia del Señor? Postrándome día a día, no importa en qué situación esté. No porque lo merezca, sino porque Él sí es misericordioso y Él sí me ama. Y eso es lo que nos va a llevar de regreso al Padre. Y miren, para ir terminando, hermanos, esto es en cuanto al pecado inconsciente, pero hay algo bien importante también, y se lo mencionó al principio, ¿verdad? Si me acompañan rápido a Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren, hermanos, aquí ya no estamos hablando del pecado inconsciente, aquí ya estamos hablando de que ya conocemos nuestro pecado, pero también al no aceptar esa misericordia de Dios, al no aceptar que Él está dispuesto a perdonarnos una y otra vez, optamos por a veces ya no confesar y vivir con ciertos pecados bien secretos, ¿verdad? Porque pensamos que Él que ya es mucho lo que hemos hecho, que ya es mucho pecado el que hemos cometido, que seguimos cayendo en lo mismo, y ya no aceptamos esa misericordia de Dios, ya no aceptamos que Él de verdad nos ama, por lo menos en conducta no lo reflejamos, y ya no confesamos ese pecado, hermanos. Y dicen, se dan cuenta que el que no confiesa su pecado no prosperará, dice. Y miren, esto se refiere a una prosperidad integral, pero la principal es la prosperidad de nuestra alma. Y definitivamente, ¿cómo va a ser limpio nuestro corazón? ¿Cómo va a prosperar nuestra alma si nosotros no activamos o no hacemos uso de la sangre de Cristo mediante la confesión de los pecados? No va a prosperar de ninguna forma nuestra alma ni nuestro corazón. Pero tiene que ver mucho el no aceptar esa misericordia del Señor, no aceptar o no de verdad atesorar en nuestro corazón que sí podemos nosotros acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia, porque Él nos va a perdonar, porque Él, no importa cuántas veces hayamos caído, si hacemos de corazón de verdad, si nos volvemos a levantar de corazón, Él nos va a llevar. Recuérdense que aquí no es, esto es por fe. Ya hablamos de la fe de Abel. Aquí no es nuestras fuerzas, son los méritos de Cristo lo que nos van a llevar nosotros a tener un limpio corazón, a poder regresar al Padre. Así en ese momento nos sintamos que no hemos caminado nada, que no hemos salido tal vez de un pecado recurrente, lo que tenemos que estar confiados es que el que la buena obra empezó en nosotros, Él la va a completar. Él es fiel y poderoso para completarnos. En medio, aunque no nos salga la voz, aunque no tengamos nosotros fuerzas para decir nada, ahí nos postramos y declaramos esa palabra en nosotros, porque es Él el que nos va a llevar de regreso al Padre. Entonces, entendamos, hermanos, de que hay tanto también pecados que nosotros ya no son inconscientes, pero que hemos normalizado. Y porque el Señor Jesús también nos vino a poner la barda más alta, porque sabemos bien, por ejemplo, el tema del adulterio, bien dijo el Señor, ¿verdad? Que el que desea a la mujer de su prójimo en su corazón, dice, ya cometió adulterio, ¿verdad? Antes era diferente, antes tenía que llegarse al acto, ahora es eso. También menciono esto y yo le pedí permiso a mi esposa para poder hablar de esto, ¿verdad? Yo estuve muy atado al pecado sexual. Esto me toca mucho porque el Señor me fue libertando de esta situación, y sin embargo
cuando uno va saliendo adelante y el Señor lo va limpiando a uno, hay pecados, ese mismo pecado, hermanos, tiene que ser uno consciente de que cierto, tal vez el Señor sí me ha ido, que tal vez el Señor me ha ido libertando esto, pero todavía hay situaciones con las que, por ejemplo, y lo hablo más que todos los hombres, ¿verdad? Nosotros los hombres hemos sido atacados mucho con el tema del pecado sexual. Tal vez ya no adulteramos, fornicamos físicamente, pero ya nos acostumbramos a vivir una vida en la cual tal vez de mente o de corazón sí estamos pensando en temas de lujuria, en temas de fornicación o de adulterio. Y se los digo esto, hermanos, porque es algo que ha puesto el Señor en mi corazón también, porque muchos hombres cristianos hemos vivido tal vez en esa situación. Ya estamos tal vez ya no adulterando, ya no fornicando de una forma física, pero ya nos acostumbramos a vivir con malos pensamientos muchas veces. Nos rendimos a veces en esa situación, pensando que no podemos salir de eso. Pero recordemos que el Señor viene por una iglesia sin arruga, viene por una iglesia sin doblez. ¿Y eso qué significa? Que mis pensamientos, mi corazón debe estar limpio, no solo en actos, sino que mi corazón debe estar limpio, mi mente debe estar limpia. Y eso es algo que lo normalizamos tanto en nuestra vida, que definitivamente si el Señor nos encuentra así, hermanos, nos va a encontrar como esa iglesia con arruga. ¿Por qué? Porque solo en apariencia yo no hago cosas malas, pero mi corazón se está desciendo con eso. Pero la esperanza es que su sangre está sobre cualquier pecado, su sangre está sobre cualquier adicción. Él nos puede limpiar los pensamientos. Recuérdense que Él nos renueva nuestros pensamientos. Lo que pasa es que es de clamarlo diariamente. Y menciono esto porque definitivamente necesitamos confesarlo al Señor. No nos podemos acomodar a una vida de pecados ocultos. A veces les mencioné esto porque esta fue una experiencia que sí marcó mi vida, pero hay tanto pecado, pues, tanto pecado, simplemente el pensar mal de alguien, el tener algo, ya ni tal vez lo manifestamos, pero sí lo pensamos, ¿verdad? Ya nos acomodamos a ese tipo de pensamientos malos sobre otra persona. Pero el Señor nos quiere venir a liberar hoy. Gracias, Señor Jesús, te damos, Padre, porque fuera de ti, Señor, nada bueno podemos hacer, Señor. Somos conscientes, Señor, de nuestro pecado. Somos conscientes, Señor, de esa necesidad que tenemos, Señor, de que nos liberes de toda esa maldad que ni somos conscientes de ella, Señor. Somos necesitados, Señor, que pongas delante de nosotros nuestro pecado. Somos necesitados, Señor, que examines nuestros pensamientos, que examines nuestro corazón, que nos reveles, Señor, qué es lo que no te agrada en nosotros, Señor. Padre Santo, perdónanos el día de hoy, Señor, si hemos vivido una vida, Señor, en la cual ya normalizamos ciertos pecados ocultos en nosotros. O también, Señor, perdónanos, Padre Santo, también por ya no seguir clamando, Señor, tu misericordia, ya no seguir clamando porque reveles lo que no te agrada en nuestro corazón, Señor. Padre Santo, sabemos, Señor, que solo los de limpio corazón, Señor, serán esos que podrán verte algún día, Señor. Y si tú nos has hecho ese alto llamado, Señor, es porque también reconocemos y sabemos que tu voluntad, Señor, es que ese propósito se cumpla en nosotros, Señor. Eso lo confesamos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que el día de hoy, Señor, toques nuestros corazones, Señor, que pongas delante de nosotros ese pecado, Señor, del cual no somos conscientes. Somos necesitados, Señor, de poder arrepentirnos de ese pecado, Señor, o de esos pecados, de esas ofensas, de esas rebeliones que están en nuestro corazón y las cuales, Señor, nosotros no nos hemos dado cuenta, Señor. Padre Santo, Señor, Espíritu Santo, te pedimos que no nos dejes en ignorancia, que no nos permitas que nos quedemos en esa ignorancia, Señor, pensando que todo lo estamos haciendo bien, Señor.
Cuando tú, Señor, sabemos que no te agradas de muchas cosas que aún tenemos en nuestro corazón, Señor. Padre Santo, produce hambre y sed de tu voluntad en nosotros. Hambre y sed, Señor, por buscar esa limpieza de corazón en nosotros, Señor. Que día a día, Señor, no importando lo que pase, Señor, podamos, Señor, pedirte en lo íntimo, Señor, que examines nuestro corazón, que limpies nuestro corazón, Señor. Pon ese deseo en nosotros, Señor. Pon ese deseo, Señor, porque sabemos que solo tu sangre, tu misericordia, Señor, nos podrán llevar de regreso a ti, Señor. Solos no podemos, Señor. Con nuestras fuerzas no podemos, Señor. Somos necesitados de ti, Señor. Y hoy vengo, Padre Santo, Espíritu Santo, a pedirte por cada una de las personas que están acá, Señor. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que el día de hoy se despierte un deseo, Señor. Un deseo, Señor, por buscar, Señor, con todo corazón, ese deseo, Señor, de ser de los bienaventurados de limpio corazón que te verán. Hoy, Señor, te pido, Padre Santo, que le dé la convicción a cada persona de las que está acá, Señor, que produzcas esa necesidad, ese deseo, Señor, por seguir peleando, Señor, esta buena batalla, Señor, que nos va a llevar de regreso a ti, Señor. Y pedimos, Padre Santo, hoy clamamos, Señor, que todo espíritu contrario a ti, Señor, todo espíritu de pereza, todo espíritu de estupor, todo lo que se quiera levantar en contra de que cada uno de los que estamos acá, Señor, sigamos avanzando, Señor, y que nos haga creer, Señor, o nos meta incredulidad, Señor, sobre tu misericordia, sobre tu amor, Señor, lo quitamos hoy en el nombre de Jesús. Ningún espíritu de incredulidad, ningún espíritu de estupor, de pereza, de negligencia espiritual tiene arte ni parte en la vida de cada uno de los que estamos acá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy recibimos tu misericordia. Hoy confesamos, Señor, y declaramos que sí, Señor, confesamos que nosotros te amamos a ti, pero sobre todo, Señor, reconocemos tu amor, tu misericordia, tu santidad, Señor, para con nosotros, y que tu voluntad, Señor, es llevarnos de regreso al Padre. Tu voluntad es transformarnos. Tu voluntad es no dejarnos como estamos, Señor. Hoy lo confesamos, Señor, y esa palabra, Señor, se hace vida en nosotros, Señor, y da fruto en nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.